Esperamos, hermanos, ustedes que están viéndonos ahí por medio de la página de internet, que reúna a su familia, háblele a su familia, háblele a sus hijos, para que así de esa manera podamos compartir con toda la familia. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. La semana pasada estudiamos el capítulo 21 del verso 23 al verso 27. Desde el capítulo 21, verso 9, hemos estado estudiando el tema del encabezado, la Nueva Jerusalén, y la dimos en la estamos dando en 4 partes, parte 1, parte 2, parte 3, hoy es la número 4, y les decía, como Jerusalén, la Nueva Jerusalén, la gloria de Dios está hecha de una manera perfecta, es un cubo perfecto, sus medidas son totalmente iguales. Bueno, sin querer aquí salió también el estudio perfecto. 4 estudios para una gloria. Amén. Alabado sea el Señor. Así es que el tema para esta mañana es la Nueva Jerusalén, parte 4. Amén. Terminamos el capítulo 21 y nos seguimos encontrando con este mismo tema al inicio del capítulo 22. En los primeros 5 versículos de nuestro estudio nos encontramos con el río de vida y con el árbol de la vida. Y estos serán nuestros versículos de estudio para el día de hoy. Amén. Quiero enfatizar que estamos todavía describiendo la gloria de Dios, la Nueva Jerusalén. Y nos hemos extendido en este tema, ya que es importante, mis amados hermanos, que los hijos de Dios podamos, por medio de estos estudios, desear estar allí en su gloria. Es muy importante desearlo, ya que ahora hay muchas personas, permítanme decirle que las iglesias están llenas de personas que viven como si no desearan estar allá en la gloria de Dios. Ahora, hermano, para eso hay requisitos. El único requisito que usted tiene que hacer es el sacrificio que Jesucristo ya hizo. Ni tampoco puede pagar por la salvación, por la gloria de Dios. Muchas personas viven, como dice la palabra del Señor, tienen la venida de Cristo por tardanza y viven en pecado. Viven en eso que se le llama en Efesios capítulo 5, sueño espiritual. Y es muy importante, mis amados hermanos, el despertar. Dice, despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos entonces ahí a Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Hemos visto ya en otros estudios cómo la palabra de Dios refiere en su gloria a el trono de Dios y del Cordero. Lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo hasta el final de este estudio. Hasta ahora, hermanos, hemos hablado del exterior de la ciudad eterna, de la Nueva Jerusalén. Ahora, esta escena se traslada al interior de la ciudad. Vamos ahora al interior, un poquito al interior de la ciudad, y vamos a tratar de entender el interior de la ciudad, ya que es un poquito difícil entenderlo. Dice la palabra del Señor que el hombre espiritual ha de discernir las cosas espiritualmente, les ha de entender espiritualmente. Hay personas que ven esto de una manera natural. Esto no es natural. Esto es espiritual. Amén. Esto es de Dios. Y
Vamos a hablar ahora, perdón, entonces, del interior. Primero, se nos describe el río de agua viva, río de agua viva. Diga conmigo, río de agua viva. El agua viva es símbolo de vida eterna. Es muy importante, hermano, recordar eso siempre, que el agua viva es símbolo de vida eterna. Jesús empleó ese mismo símbolo con la mujer samaritana y hay muchos versículos más, pero solamente vamos a ver este, porque de verdad que hay infinidad de versículos sobre el agua viva. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, en el verso 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Aquí describe la plenitud de vida con Dios y la bendición eterna que viene cuando creemos en el Señor Jesucristo y cuando le permitimos satisfacer nuestra sed espiritual. Hay muchas personas, hermanos, en este tiempo llenas de sed espiritual, pero han optado por saciar su sed. Si tiene sed de justicia, hay personas que, por ejemplo, les hicieron daño y antes de ponerle al Señor a esta persona, al enemigo, y de orar por nuestros enemigos, todavía tiende la carne a rebelarse contra el espíritu y a tratar de tomar venganza propia. Y eso es un ejemplo de saciarse uno por su propia cuenta, saciarse de ese tipo de agua mala, agua amarga, como lo es la venganza. La venganza es algo amargo. Yo en una ocasión sentí lo que es el querer vengarme de alguien y es amargo, no lo deja vivir en paz, no le permite tener paz en su corazón. Y si una persona llegara a cometer un error tomando venganza, esa agua será amarga para toda su vida hasta el fin si no se arrepiente de su pecado. Se tiene sed de justicia para hacer y tomar venganza. O no solamente eso, estamos hablando sobre las personas que tienen sed, pero no saben cómo saciar esa sed. Muchas personas la sacian con una cerveza en la mano, con vino. Las tentaciones de la carne, hermano, es un tipo de sed que el ser humano tiende a tener, que para saciarla el hombre recurre al adulterio, a la fornicación. Ese era el caso de esta mujer samaritana. Era una mujer que había tenido varios maridos. El Señor la sacó a la luz ahí. Y su sed, ella la quería saciar así, teniendo a uno y teniendo a otro. Entonces, esta sed que el ser humano tiene es una sed en la cual quiere saciar su sed, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, para eso estamos aquí nosotros en esta mañana, para decirle cómo satisfacer nuestra sed espiritual. Y en esta escena, hermanos, podemos ver cómo Jesús evangeliza a la samaritana ofreciéndole agua que salta para vida eterna. Esa fuente de agua es este río limpio, resplandeciente como el cristal que sale del trono de Dios, de la ciudad de Dios. Es agua del cielo que salta para vida eterna. Aleluya. Usted que me está viendo por medio de la página de Facebook en vivo, mi amado hermano,
Así como Jesús le ofreció esta agua a la samaritana, déjeme decirle que hoy también se la ofrece a usted. Porque no por el hecho de que hayas aceptado a Cristo como tu Salvador personal, quiere decir que estés haciendo la voluntad de Dios. Hay muchas personas que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, pero en cambio están fuera de la voluntad de Dios. No están siguiendo, no están haciendo la voluntad de Dios. No están caminando en obediencia. Y déjeme decirle que cuando uno está en esa condición, uno quiere saciar su fe. Por eso es que yo he escuchado muchos cristianos que dicen: me las va a pagar. Nada más que lo vea, me las va a pagar. Venganza. Cristianos. Lo perdono, pero lo perdono mientras que no esté cerca de mí. Porque si lo veo, entonces se arrepentirá. Y queremos saciar nuestra sed así, de esta manera, tomando nuestra propia venganza, haciendo lo que la carne nos pide. Mire, últimamente he mencionado mucho que el aceptar a Cristo no lo es todo. Cualquier persona puede aceptar a Cristo. Por eso, hermano, aquí quiero, en medio del estudio y un poquito haciendo un paréntesis, aquí quiero mencionarle esto para que aprendamos a evangelizar a los hermanos, a discipular a los que han aceptado a Cristo. Una persona que acepta a Cristo, eso no lo es todo, porque una cosa es aceptar a Cristo y otra cosa es mantenerse en Cristo. Pero ¿cómo una persona aceptará a Cristo si no hay quien le predique? Dice Romanos capítulo 8, verso 10. Digo, del versículo 8 en adelante. Y de la misma manera, ¿cómo una persona que ha aceptado a Cristo se podrá mantener en Cristo si la persona que le presentó a Cristo no lo va a discipular, no lo discipula, no lo enseña a caminar en el Señor? Entonces es muy importante que nosotros como hijos de Dios, hermano, usted que me está escuchando ahí y los hermanos que están aquí en la iglesia, es muy importante que aprendamos no solamente a evangelizar y alcanzar un alma, sino también a discipularla, a enseñarle a que se mantenga también en Cristo. Amén. Alabado sea el Señor. La samaritana le dice en Juan capítulo 4, verso 12. Quiero que vaya conmigo a la palabra Juan 4, 12. Aleluya. Y cuando esté ahí me dice amén. Gloria al Señor. Vamos a leer, hermanos, Juan 4, 12 al 15. Amén. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 4, 12 dije, ¿verdad? Amén. Sí, es este el versículo. Pensé que no era. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Cómo le dijo? Cualquiera que beba de esta agua o que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué dice? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga a sacarla. Todavía, hasta este momento, no había entendido.
Ella pensaba que era un agua que podía beberse naturalmente. Pero esta agua no es así. ¿Sabe, hermano? Esta agua es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Él es el que nos sacia. Él es el que nos quita la sed. El que sacia su sed de pecado. El que bebe de esa agua natural volverá a tener sed. Pero el que se sacia del agua que Jesús da, que Jesús tiene, dice la palabra del Señor, que no tendrá sed jamás. Aleluya. Verso 2, hermanos. Vamos a avanzar. ¿Sabe? Este estudio es cortito. Ya vamos a terminar. Acuérdese que 2 horas antes de terminar el anuncio. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Yo sé, hermanos, que en este versículo de repente hay muchas preguntas muy profundas. Este árbol es semejante al árbol de la vida del huerto del Edén, del cual habla Génesis capítulo 2, verso 9. Adán y Eva pecaron, que comieran del árbol, desobedecieron y comieron cuando se les había dicho no coman. Por eso Adán no fue suficiente para redimir nuestros pecados. Pero gracias a que Jesús vino y entregó su vida por nosotros, no habrá maldad ni pecado en esa ciudad. Dios quería un hombre así, que entregara su vida por nosotros, sin mancha, limpia, para que así de esa manera nosotros podamos estar con Él sin ningún problema allá en el cielo. De otra manera, nadie lo hubiera hecho, hermano, porque déjeme decirle que Adán tuvo la oportunidad. Desafortunadamente, se demostró ahí que la capacidad de un ser humano hecho de tierra, hecho de barro, no es capaz, no es suficiente si Jesucristo no está en la vida de esa persona. Amén. El Señor, hermano. Un saludo a Rosy Fuentes, mi concuña, allá en la ciudad de Southgate. Decíamos que este árbol entonces es semejante al árbol de la vida del huerto del Edén. Y lo lindo de todo esto, hermanos, es que nosotros podremos comer libremente del árbol cuando sea destruido sobre nosotros el control del pecado y nuestra eternidad con Dios esté segura. ¿Cuántos de los que están aquí, de los que están ahí, ya su eternidad con Dios está segura? Amén. Depende de nosotros. La eternidad está segura, pero depende de nosotros. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué será necesario que sanen las naciones si el mal para ese tiempo ya no existe? Bueno, hermanos, yo no me quise meter mucho en este tema y lo voy a dar así un poquito leve y sencillo y práctico y creo que entendible. Juan aquí se refiere a Ezequiel capítulo 47, verso 12, donde el agua que salía del templo, que representa la gloria de Dios, producía árboles con frutos para comer y hojas para medicina. Juan no está indicando de ninguna manera que habrá enfermedad en la nueva tierra, en la gloria de Dios, sino que el agua de vida produce salud y fuerza donde quiera que vaya. Eso es lo que está diciendo, porque dice la palabra que allá no habrá más enfermedad, allá no habrá más dolor,
allá no habrá más tristeza, allá no habrá más llanto. Así es de que no vamos a necesitar medicinas, hermanos, porque nuestros cuerpos serán cuerpos glorificados, eternos. Ahora, el árbol de la vida es un fruto, es un árbol frutal que produce 12 clases de frutos que son diferentes y produce uno cada mes. El árbol de la vida es un símbolo de la vida eterna, así como de una bendición continua, de una bendición que no para, de una bendición que está con usted siempre, ¿sabe? De un tiempo para acá yo me he sentido bendecido continuamente. Hace algunos años, cuando uno comienza en los caminos del Señor, de repente tiene sus pensamientos un poco encontrados, no se alcanza todavía a identificar como hijo de Dios y de repente los pensamientos están encontrados, como que todavía llama la atención del mundo, todavía no se alcanza a entender las cosas malas de la vida. De repente no se alcanza a discernir lo bueno de lo malo cuando las cosas malas parezcan buenas y cuando las cosas buenas parecen malas. Por ejemplo, en la bebida o en la música, que son dos cosas con las cuales muchas personas son atacadas por el enemigo. Hay personas que dicen, bueno, es que la música romántica no es mala. Hasta ahorita, en este momento, conforme a las personas que yo he conocido que se han convertido del mundo al cristianismo, muchos de ellos han explicado cómo toda la música es dedicada a Satanás, sea romántica, sea cualquier tipo de música. Mira, hermano, de repente podemos sonar algo legalistas, y menciono esta palabra para que por favor no lo vea de esta manera. Por eso es que dice la palabra que el hombre espiritual ha de discernir las cosas espiritualmente y el natural ha de discernir las cosas en la carne, carnalmente. Cuando uno no quiere meterse con Dios por completo, hay muchas cosas malas que le parecen ser buenas. Por ejemplo, quiero entrar en un pequeño detalle de películas a veces que pensamos que son sanas, porque son cómicas y son de artistas que eran de aquellos tiempos, pero aún ellos mismos han confesado que dedicaron todas esas películas a Satanás. O sea, Cantinflas, Pedro Infante, de Jorge Negrete, dice uno, es que eso era lo más limpio que había. Ahora los tiempos han cambiado. Esas películas no es pecado verlas, no es malo verlas. Hermano, en todas esas películas hay palabras obscenas, hay ¿cómo se dice cuando? Doble sentido, hay insinuación a la infidelidad, al adulterio, a los malos negocios, al hacer las cosas de una manera mala, de repente también a sobornar, cosas que no son buenas, a la borrachera, los corridos, la banda, lo que hablábamos la semana pasada. Hermanos, todo ese tipo de cosas que a veces pensamos como cristianos que las podemos seguir practicando después de haber aceptado a Cristo Salvador personal. Por eso es muy necesario que cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador personal, no lo deje ahí, lo siga discipulando para que esta persona aprenda, hermano, poco a poco. No le podemos quitar a nadie las cosas de un solo y nosotros tampoco le podremos quitar nada a nadie. Lo que podemos hacer es enseñarle a esa persona por medio de la palabra que las cosas que le agradan a Dios y las cosas que no le agradan a Dios, para que cuando usted alcance a alguien para Cristo, usted mismo se sienta orgulloso de haber discipulado a alguien que ahora camina bien como debe de ser, que a lo malo se le llame malo y a lo bueno bueno. No podemos andar en dos caminos. Alabado sea el Señor. Es muy sencillo. Así es que esa es una parte muy importante que nosotros como cristianos debemos
de saber. Amén. Decíamos entonces que este árbol es símbolo de la vida eterna, así como de una bendición continua. Entonces, cuando le decía yo que yo de mucho tiempo atrás, de algunos años atrás, me he sentido así, bendecido continuamente, hermano, y no para. Esto es como un fuente, es como un río, así como dice la palabra, un río, una corriente de agua, corrientes de agua que están sobre uno y que le mantienen siempre ahí en la presencia del Señor. ¿Y cómo puede decir usted, pero cómo pastor puede estar todo el tiempo en la presencia del Señor? Una persona que procura con diligencia presentarse delante de Dios aprobado, que está haciendo la voluntad de Dios, hermano, y procurando todo el tiempo agradar a Dios, está en la presencia de Dios. Y no necesariamente para estar en la presencia de Dios usted necesita estar brincando, estar saltando, estar hablando en lenguas. No, porque estar en la presencia de Dios también significa obedecer. Entonces cuando una persona está a punto de caer en tentación y esta persona, en ese momento el Espíritu Santo le redargüe y le dice, no lo hagas, y obedece, está en la presencia de Dios. Porque muchas personas piensan que para estar en la presencia de Dios hay que estar en un éxtasis. Y eso no es así, hermano. Si no, entonces, pues quiere decir que solamente estamos en un éxtasis para estar en la presencia de Dios y cuando salimos de ahí es como... El árbol, con sus 12 frutos, uno por mes, es símbolo de la provisión, abundancia y variedad que habrá en esa ciudad. Déjeme decirle, hermano, ahí sí es prosperidad. Pero para alcanzar aquella prosperidad, hay que dejar de ser prósperos aquí. Y usted dirá, pero ¿cómo me puede decir eso, pastor? Me refiero que muchas personas prosperan en el pecado, pero no prosperan en la palabra, no prosperan con Dios. Prosperan en los bienes materiales, pero no prosperan en la palabra del Señor. Prosperan en todo lo terrenal, pero incluyendo la persona, los hijos y la familia, todos están siendo guiados por ese camino. Cuando una persona está bendecida de la palabra de Dios, hermano, puede tener mucho para comer como nada y siempre se va a sentir que está bendecido. Que no sea solamente cuando estamos bendecidos, que cuando tenemos mucho para comer, mucho para gastar, es que nos debemos de sentir bendecidos. Pero allá en la gloria de Dios, allá en la nueva Jerusalén, hermano, nada le va a hacer falta. Nada en lo absoluto. Téngalo por seguro. Se lo garantizo. Dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y nosotros posiblemente no lo hacemos, no ponemos por práctica esa palabra, pero sabe, Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Yo de eso estoy bien seguro. Solo que de repente somos nosotros los que no hemos alcanzado a entender hasta dónde es que Dios puede extender sus bendiciones hacia nosotros. Es muy lindo el tener una bendición continua. La palabra terapéutico se deriva de la palabra griega que aquí se ha traducido para la sanidad. Recuérdense que este árbol, sus hojas son medicina. Las hojas del árbol de algún modo enriquecen la vida celestial para que ésta sea plena y celestial verdaderamente. El cielo, hermano, no se parece nada a la tierra.
La gloria de Dios no se parece en nada a la tierra. Aquí todo lo que usted ve, todo lo que usted tiene, todo lo que usted usa es corruptible. Por eso en uno de los evangelios nos enseña la palabra y dice que hagamos tesoros en el cielo. Porque en la tierra dice que el orín y el hollín lo corrompen. Se lo dije esto una vez a una persona que no conoce del Señor y me dice, ¿a poco así dice? ¿Que el orín? Sí, así dice la palabra. Verso 3, hermano. Verso 3. Apocalipsis capítulo 22, verso 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero, ve cómo nuevamente se repite, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos, o sea, nosotros, dice, y sus siervos le servirán. Aleluya. La primera creación fue arruinada por la maldición del pecado. O sea, esta tierra, hermanos, esta tierra vieja, corruptible en la cual vivimos, que soporta las cicatrices de la maldición del pecado, pecado que la contamina. El pecado que lo contamina son las acciones de los pecadores. Un hombre que adultera contamina esta tierra. Un hombre que se droga contamina esta tierra. El pandillero contamina esta tierra. El chismoso contamina esta tierra. Ahora, la esperanza y lo que siempre menciono para que nadie se sienta mal es que, así como acabo de mencionar, estos que contaminan la tierra cometiendo pecado, déjeme decirle que la misma palabra del Señor dijo que Él, por lo más vil y por lo más vil y menospreciado, por lo necio del mundo. Entonces, estas personas son viles, menospreciadas, pero también son necias, pero alégrese porque Cristo vino por este tipo de personas. O sea, que si usted tiene este problema, usted es candidato para Dios. Usted es candidato para el cielo. Amén. Eso es lo lindo de todo esto, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Pero esta nueva creación, hablando ahora, regresando a la Nueva Jerusalén, esta nueva creación no conocerá el pecado. Potencialmente estaba presente en el jardín del Edén, en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, la misma presencia de Dios y del Cordero nos garantiza la plena paz. Hay garantía en Dios. Yo aquí, hermanos, todos los días escucho personas que tienen situaciones muy difíciles, tienen problemas, asuntos ilícitos, personas que están envueltas en narcotráfico, en secuestro, en crimen, en abusos, en malos negocios, todo ese tipo de cosas. Y no tienen la paz de Dios, no tienen la paz de Cristo, siempre se están cuidando. A veces veo esas series de ese tipo de personas para ver cómo ellos reaccionan, qué piensan y qué dicen. Y ellos dicen, no puedo vivir en un solo lugar. Dicen, tengo mi casa y mi familia allá, pero yo no estoy en mi casa todo el día. Yo salgo de mi casa muy de madrugada y entro a mi casa muy de noche, pero yo regularmente durante el día estoy en otros lados, me muevo de un lado para otro lado, porque si estoy en algún lado, en el mismo lugar, van, me buscan y me matan. Dígame usted, ¿qué paz hay ahí? ¿Habrá paz en el corazón de estas personas? Claro que no la hay. Claro que no la hay. No solamente
personas del crimen organizado, sino también personas como, por ejemplo, en el gobierno. Hay personas que tienen un cargo en el gobierno muy poderoso, donde se tienen que enfrentar para juzgar a delincuentes, y que son delincuentes del crimen organizado, muy poderosos también, que no pueden vivir en un solo lugar. O sea que cuando usted le entrega también su vida al mundo en servicio, tampoco hay tranquilidad, no hay paz. Yo conozco personas muy de cerca, tengo un conocido que se está viajando, es magistrado, y él está viajando siempre de un lugar para otro, amenazas de muerte, él con toda su familia no tiene una estabilidad. Y bueno, tiene un buen trabajo, ganan muchísimo dinero, sí, pero ¿a cambio de qué? ¿A costa de qué? ¿Cuál es el precio a pagar? Mira, hermano, servirle a Dios, oiga, hay mucha paz en el servicio a Dios si usted lo hace bien. Porque el Espíritu de Dios está en la vida de nosotros y eso nos llena de gozo. Yo no puedo alcanzar a entender una persona que dice que es cristiana y que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida y está amargada. No lo puedo entender. Se me hace tan difícil escuchar a una persona que está renegando todo el tiempo y dice que es cristiana. Se me hace difícil escuchar eso de personas, de ver las personas que lo están haciendo a cada momento, que están renegando por una cosa, por otra, por todo reniegan. Bueno, hermano, les hubieran puesto otro nombre: el renegado, la renegada. Estas personas que dicen tener a Cristo en su corazón, es fruto del renegar, es fruto de estarse quejando todo el tiempo, es fruto del Espíritu Santo. Sencillo que no lo es. Padres que tienen a sus hijos, mamás y papás que tienen a sus hijos, que cuando el padre está con los invitados y está con los amigos y los hijos están por ahí, quítate por allá, muchacho. Le dan un golpe en la cabeza, un jalón de orejas, un golpe en la costilla, un pellizcón. Quítate, retírate, déjanos en paz. Esa es la paz del hombre natural. Quitándoles el tiempo a sus hijos y entregándoselo a los amigos. O la mamá que le quita el tiempo a la televisión, o ahora la tableta o el celular o el aparato que usted tenga, la computadora. Y llega el hijo a pedirle algo y un manotazo. No me molestes. Mira, hiciste que se me pasara esto, a ver, y se regresa. E ignorando a los hijos. Usted no sabe, hermano, mire, tengo que decírselo, pero usted no sabe el efecto que hace el ignorar a nuestros hijos, el daño que se le hace a nuestros hijos, ignorarlos de esa manera. Uno mismo los manda a las pandillas, uno mismo los manda a la drogadicción, uno mismo los manda a la cárcel, y luego decimos: es que este hijo me salió completamente malo, yo no era así, yo no soy así. Pero en cambio lo dejaste ser así, no le hablaste, no lo aconsejaste, no le diste tiempo, no le diste amor, no lo comprendiste cuando te habló para pedirte un consejo. Tuvo que ir a pedirle un consejo allá a un pandillero. Fue a buscar un lugar donde él se sintiera ser aceptado, y ahora muchos de ellos están en la cárcel, en el crimen, a causa de eso. Es muy importante, mis amados hermanos, el tener mucho cuidado cómo nosotros nos conducimos delante de Dios. Para tener paz en nuestro corazón, necesitamos tener al Espíritu Santo de Dios verdaderamente, y esa paz continua que nunca se acaba, como ríos de agua viva. Alabado sea el Señor. El trono de Dios y del Cordero. Hermanos, es la figura del Señor Jesucristo. Estarán situados como el centro de la Nueva Jerusalén.
Luego leemos también que dice, y sus siervos le servirán, servicio, trabajo. Allá en el cielo, ¿cómo ven ustedes? Trabajo en el cielo. El cielo no será un lugar de desocupación, sino que habrá una, pudiéramos llamarle así, incesante actividad. Habrá trabajo, pero acuérdese que usted ya no se va a cansar. Va a ser descanso el trabajar. No habrá más lloro, no habrá más enfermedad, no habrá nada. No habrá cansancio, no va a sentir lo cansado, nunca. Allí no habrá necesidad tampoco de descansar para darle al cuerpo una oportunidad para recuperarse, porque el cuerpo nunca más se cansará. Eso es algo muy importante, hermano, porque mire, hay muchas escenas más que van a ocurrir después de que van a ocurrir después de que nosotros vayamos al cielo con Cristo. Y recuérdese que está el milenio, y en el milenio hay un viaje preparado para nosotros con el Señor. Si venimos, gloria a Dios, si no nos trae, pues gloria a Dios, pero se supone que dice que reinaremos con Él, ¿o no? Amén. Y eso es trabajo, ¿o no? ¿Por qué? Porque vamos a reinar con Él en el milenio. Y al reinar con Él, ¿cómo vamos a reinar? Vamos a estar con una autoridad sobre aquel pueblo, sobre aquella gente que esté ahí. Bueno, eso es lo que creemos, es lo que dice la palabra, y en eso nos basamos. Pero si Dios nos quiere dejar allá en la gloria, y alabándole, y glorificándole y exaltándole solamente sin hacer nada, hermano. Si alguno se pregunta, oye, pero voy a ir al cielo a trabajar, mejor no quiero ir al cielo. Hermano, es mejor estar en el cielo que estar en el infierno. Amén. ¿Sí o no? Alabado sea el Señor. Ahí no habrá necesidad de descansar para darle al cuerpo una oportunidad de recuperarse, porque el cuerpo ahí nunca se cansará. La palabra que se utilizó para describir el servicio es una palabra muy especial. Y el profesor y doctor Vincent afirma que era usada por los judíos esta palabra para demostrar que como pueblo especial ellos podían rendirle servicio a Dios. ¿Quién no querrá servirle a Dios cuando esté en su presencia? ¿Quién de ustedes, mis amados hermanos, al estar en la presencia de Dios, si Dios necesitara algo, no lo haría? Yo pienso que yo saltaría y brincaría para hacer algo para mi Señor. Y eso se puede ver acá en la tierra también. Mire, le voy a dar un ejemplo. Yo estuve en Estados Unidos con mi pastor muchos años. Y el tiempo que yo estuve allá, hermano, nunca le lavé el carro a mi pastor. Nunca hice algo para él así. Sí, pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Sabe que cuando yo me vine para acá, comencé a pensar en muchas cosas que pude haber hecho para él y cómo acercarme más a él, y no lo hice? Y un día cuando fui para allá se lo dije, pastor, ¿sabe que hay muchas cosas que pienso que debí de haber hecho y no las hice? Ahora, es mi pastor. Pero estamos hablando, imagínense, si el Señor está aquí con nosotros, ¿qué haría usted por Él? Por eso es que le servimos. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso, Luis, le sirves al Señor predicándole a los jóvenes. Y en la alabanza, Douglas, con los varones y en la directiva de la iglesia, etcétera, etcétera. Por eso le servimos a Dios, porque sabemos quién es. Sabemos a quién le servimos. Amén.
No le estamos sirviendo a un hombre, pero es muy importante, hermano, el servirle a los hermanos. Yo no sé si Douglas se acuerda en un momento, hermano, hace muchos años, cuando estábamos como líder de varones, siempre se usaba que los hermanos que eran líderes, pues ellos hacían su trabajo, lindo trabajo, gloria a Dios. Siempre se usaba eso. Pero cuando se iban a servir las mesas, siempre se usaban hermanos de la congregación. Cuando nosotros entramos en la directiva de varones, yo le dije a la directiva, somos los que vamos a servir a los hermanos. Y nosotros nos vestíamos de meseros, negro, blanco, nos usamos mandiles, trabajamos unos de meseros y otros cocinando, sirviendo. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Pero es que si no lo hace el hermano, pues ¿por qué lo voy a hacer yo? No se trata de eso. Aquí no es ninguna competencia quién lo hace y quién no lo hace. Aquí se trata de servir a Dios. Amén. Ser sus esclavos, y uno lo puede demostrar así sirviendo a sus hermanos aquí en la tierra. Podemos servir, hermano. Mire, he visto personas en alguna ocasión en algún programa que hacen alguna práctica. Por ejemplo, usted va a poner gasolina y una persona sin ningún interés de nada va y le quita y le ayuda a poner la gasolina. O he visto personas que le han pagado el tanque de gasolina a otra persona que llega y le ponen la gasolina. Le dan el servicio, solo porque le quieren dar un servicio a una persona. He visto eso en algún programa, en alguna ocasión. Y imagínese, hermano, nosotros como hijos de Dios, que usted vaya y le diga a la hermanita, a las hermanas, ¿verdad? Que le digan a la hermanita, hermana, vengo a ayudarte a limpiar la casa hoy este día. Hermanita, o el hermano, ¿verdad? Hermano, vengo a ayudarte a cortar el zacate, vengo a ayudarte aquí, ¿qué necesitas? Algo, ¿no? O van a hacer algo, ahí voy a ayudarte, voy a apoyarte. Qué lindo es poder hacer ese servicio. Por eso le digo, y cuando uno hace eso, al ver al Señor, al tenerlo así presente, ya estando con Él, ¿qué no haríamos para Él? Porque hablamos de trabajo, que habrá trabajo, habrá mucho trabajo, pero nuestros cuerpos no se van a cansar, no van a tener sueño. Va a ser algo, vamos a tener tiempo para adorar a Dios, porque dice que un día será como 1000 años. ¿Y un año? Digo, ¿y 1000 años? Como un día. O sea, el tiempo ahí no va a pasar. No va a pasar. Y usted no va a querer regresar a la tierra. Usted no va a querer hacer nada más que estar con Dios. Eso es la gloria de Dios. Y eso es de lo que estamos hablando ahora. Por eso es muy importante, hermanos, el darle a desear a usted, el estar en ese lugar, en la gloria de Dios. Amén. Ahora, no sé si se los dije. Así. Y vemos aquí en el capítulo 9 del versículo 1 de la epístola a los Hebreos, donde dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y luego dice en el versículo 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Amén. Con eso ahí llegamos a ese versículo, verso 4, vamos al verso 4. El verso 4 está cortito y lo vamos a pasar rápido. Y verán su rostro y su nombre estará ¿dónde? En sus frentes. Esto definitivamente, hermanos, será el sello que nos permitirá identificarnos como legítimos hijos de Dios en su gloria. El nombre será la identidad, como la vestidura, esa vestidura blanca.
Ahora, quiero que vaya conmigo, mire, por medio de este versículo, quiero que vaya conmigo ahí a Mateo capítulo 22 y vamos a ver el ejemplo de los convidados. ¿Qué versículo dije? 22, ¿qué? 1 al 14. Amén. Vamos a leerlo como tenemos, lo vamos a leer bien. Mateo 22, 1 al 14. Dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo, les volvió, a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Qué dice? ¿Mas estos qué? Mas estos no quisieron venir. Ve, hermano, hay mucha gente que no quiere ir, que Dios de alguna manera le está llamando y le está invitando y no quiere venir. Y dice entonces que volvió a enviar otros siervos diciendo: decido a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mire, ¿cómo lo está motivando? Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso, diga conmigo, sin hacer caso. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, como los que no llegan a la escuela dominical cuando la iglesia está abierta, ¿verdad? Y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron. ¿Y qué dice? Y los mataron. O sea, que mientras nosotros estamos predicando la palabra, alcanzando a las almas y alabando a Dios, otros están enfrentando a otros y matando personas. Ahora mismo, hermano, allá en Estados Unidos hay manifestaciones porque acaban de matar a un afroamericano y se han levantado disturbios en Estados Unidos. Se están metiendo a las tiendas, se están robando. En una ocasión llegaron a quemar. ¿Tú estabas allá, Douglas? Hubo quemazones. Eso está ocurriendo ahora aquí en San Diego. Me estaba llamando mi hija Sara y me estaba diciendo: papi, ten cuidado. ¿Dónde están? Estamos aquí en Tijuana, S.A., porque esto está pasando por acá ahora. Y gente que está afrentando, que están matando. Verso 7. Al oírlo el rey, ¿qué dice? Se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Eso es lo que va a hacer Dios con aquellos que ahora andan haciendo eso si no se arrepienten. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. O sea, dice la palabra del Señor que son muchos los llamados, pocos los escogidos, pero dice también que la salvación, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí dice la palabra: llamad a las bodas a cuantos halléis, o sea, todos. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, sabía que no podía estar ahí. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera,
allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces, muchos son los invitados. Muchos. Dios quiere salvar lo que está perdido. Vamos ya al último versículo, hermano. Pero eso dice la palabra que verán su rostro y su nombre estará en las frentes. O sea, Dios los va a distinguir. ¿Cómo entró? Básicamente ya terminamos nuestro estudio, hermanos. Verso 5 dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Sabe? Este versículo se ha venido repitiendo en diferentes palabras, pero al final de cuentas dice lo mismo. Juan comenta que no habrá necesidad de ninguna clase de alumbrado ahí, ni siquiera del sol, ni siquiera de la luna, porque ya no habrá noche. Qué tremendo. Se acabó la noche, se acabó la oscuridad. Dios mismo es la fuente que iluminará a todo el universo, porque Dios es la luz, Él es la luz del mundo. Y esto ocurrirá, hermano. La pregunta es ¿por cuánto tiempo ocurrirá? ¿Alguien tiene la respuesta? Sí, exactamente. Por siempre, por la eternidad. Alabado sea el Señor. Así como el castigo para los impíos y pecadores será también por siempre. Hermano, es muy importante por eso el mantenerse siempre haciendo la voluntad de Dios. Es muy importante. No podemos de ninguna manera ignorar que Dios nos demanda obediencia. Es bien sencillo. ¿Sabe? El infierno no fue preparado para nosotros. Cuando el diablo decidió desobedecer a Dios allá en el cielo y fue arrojado con un montón de ángeles caídos, que les dice la palabra del Señor que la tercera parte le siguió, el lago de fuego fue creado, el infierno fue creado para el diablo y sus demonios, sus ángeles caídos. Y sabe, el diablo ha venido engañando también al pueblo. El diablo está suelto ahora. El diablo no está amarrado. Por eso usted y yo estamos tentados a pecar, porque el diablo siempre está poniendo ahí algo que nos haga caer. El diablo siempre nos va a tratar de hacer caer. Al que era alcohólico lo va a tratar de hacer caer nuevamente en el alcohol. Al que adultera lo va a tratar de hacer nuevamente que caiga en el adulterio. Al chismoso le va a provocar siempre que siga en el chisme. Y así el diablo siempre está tentando a los hijos de Dios para que pequen. Por eso muchos pastores ahora han caído, porque se han dejado tentar por el diablo, le han dado lugar al diablo. Y no podemos justificar a ninguno, porque Dios nos ha dado la libertad a nosotros de tomar un camino o el otro. Así de que, hermano, cualquiera que peca, cualquiera que falla con el conocimiento de que lo que está haciendo está mal. Dice la palabra del Señor que si creemos que estamos bien, nos cuidemos de no caer. Eso es lo que tenemos que hacer, pero debemos de estar alerta siempre para no caer. Dios bendiga, hermana Cecilia Ramírez. Es muy importante, hermano, el tomar esa palabra para nosotros, esa promesa de Dios, y agarrarnos de Dios y no permitir de ninguna manera que el diablo nos engañe. Es muy importante. Hay cosas tan insignificantes en las cuales el diablo engaña.
Hay personas que están perdiendo su salvación por una mentirita blanca, de esas que les llaman mentiritas blancas o mentiritas piadosas. Ahí es donde entra aquello que el hombre, el ser humano, está identificando, llamándole bueno a lo malo y malo a lo bueno. Los hijos de Dios no podemos hacer eso. Mira, ahora que está pasando esto del cruce para la frontera, yo tuve que limitar el cruce por alguna razón. Tuve que limitar el cruce para no mentir, para no decir mentiras al momento de cruzar. Porque si yo decía mentiras, estoy fallándole al Señor. A nadie le gusta que le mientan. Me advirtieron una vez y dije, yo no voy a provocarlos. Ahora estamos acá, gloria a Dios, pero hermano, lo que les quiero decir con esto es que ninguna de esas pudiéramos el pedirle a Dios la sabiduría para que podamos caminar rectamente como a Él le agrada. Para que no sea caminando como usted quiere caminar. Porque eso es lo que la carne le pide, eso es lo que la carne quiere. El hombre natural quiere hacer lo que le agrada en su naturaleza a Él. Por eso, cuando uno como su Salvador personal, es donde nosotros estamos ahí ya con la puerta abierta para entrar al hombre espiritual, a discernir las cosas y a ver las cosas espiritualmente. Esa es la recomendación, hermano. Obedezca a Dios. Si usted quiere ir a la nueva Jerusalén, si usted quiere ir a la gloria de Dios, obedezca a Dios. Amén. Obediencia quiero y no sacrificio. Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere que sacrifique su cartera dándole a la gente para que sea salvo. No, eso va junto con la fe. La obra va junto con la fe. No van despegadas, van unidas. El que tiene fe tiene obras. Y el que tiene obras pero no tiene fe, o se justifica con la fe, hermano, está perdido. Hay que encontrarse. Amén. Bueno, hermanos, esto ha sido la palabra para este día domingo. Hoy hemos terminado con la parte número 4 de la Nueva Jerusalén.